Hola, me llamo José Carlos Núñez. Este es mi trabajo final de grado de psicología y se titula ¿Puede un programa de artes marciales mejorar la calidad de vida en usuarios drogodependientes? Bien, aquí vemos un mapa conceptual que resume la base del trabajo en el que el usuario, vemos aquí que está en el centro, y vamos a destacar una palabra muy importante que es heterogeneidad, porque cada usuario que hay en un programa de drogodependencias es totalmente diferente el uno al otro, porque su consumo de drogas es diferente según el tipo de droga, que veremos a continuación. Veremos que es diferente el tipo de consumo, veremos que es diferente los motivos de consumo. También veremos factores personales diferentes, unos que tendrán más factores protectores, otros tendrán muchos factores de riesgo, que esto hace que el usuario sea totalmente diferente. El abordaje biopsicosocial en el que nos apoyamos, habrá educadores sociales, centro de atención salud, apoyo social, es donde insertamos nosotros nuestro programa de artes marciales, basado en la teoría cognitivo-social, que veremos a continuación, y el objetivo es reducción de daños. La OMS define las drogas en un concepto que básicamente se realza pues, la introducción de sustancias en el organismo y la alteración que produce en este. Y podemos clasificar las drogas en tres grandes bloques: depresoras, estimulantes y alucinógenas. También hemos escogido un método de clasificación de las drogas que es del 1 al 4, siendo 1 más adictiva y 4 menos adictiva. Y así queda, pues depresoras como aquellas sustancias que disminuyen el tono psicológico, las estimulantes que producen un estado de excitación, y las alucinógenas que alteran los procesos perceptivos. En España, pues las drogas que se consumen más son los hipnosedantes, el cannabis y la cocaína. En la asociación por eso que estamos trabajando, que hemos trabajado y hemos hecho el análisis de los casos, básicamente hay muchos que consumen heroína y metadona. Y bueno, y aparte de estas drogas que hemos comentado, por supuesto, el alcohol y el tabaco. ¿Por qué se consume drogas? Vivimos en una sociedad materialista, individualista, pasiva y hedonista. Parece que se promueva el placer, el buscar sensaciones, y esto se junta con la necesidad de experimentar y de probar que tienen muchos adolescentes y el sesgo optimista que conlleva el de a mí nunca me va a pasar nada, ¿no? Aparte de estas dos variables que son muy importantes, se juntan otras también, como es la falta de confianza, el escape o automedicación de la persona, el aburrimiento o la rebeldía. Los patrones de consumo los podemos reducir en tres tipos: el consumo ocasional, que es el que para una celebración pues consume una vez al año, una vez cada 2 meses; el consumo recreativo, que es el que sería cada fin de semana para salir de fiesta, para pasarlo bien; y el consumo habitual es el que pasa a ser ya no por motivos de diversión, sino por motivos de necesidad. También un concepto muy importante es el de policonsumo, que significa el consumo de varias drogas simultáneamente. Y esto ya no es solamente para el consumidor habitual, sino también para el recreativo o la ocasional, ¿no? Se toma una cocaína mezclada con alcohol, con tabaco, con marihuana, y esto hace que sea muy peligroso el consumo. Aquí vemos unos poquitos factores individuales de protección y de riesgo, ¿vale? Por ejemplo, el buen concepto y la autoestima de uno es un factor de protección; el mal concepto y baja autoestima negativo pues es factor de riesgo; tolerancia a la frustración, baja tolerancia, en fin, una serie de factores individuales que pueden ayudar a no consumir y otros que ayudan a consumir porque son unas carencias que serán suplidas por el consumo de drogas. Igualmente factores relacionales en la familia o en la escuela de amigos, por ejemplo, familias desestructuradas pues tienen más números, digamos, ¿no? para el consumo. Nos acercamos ahora al modelo. Existen dos modelos: el modelo biomédico, que se reduce a la medicación, y el modelo biopsicosocial, que es el que nosotros vamos a trabajar
en el que engloba los tres ámbitos, el biológico, el psicológico y el social, mezclando pues genética, funcionamiento fisiológico, las creencias, el repertorio emocional, interacciones personales, contexto cultural, toda una serie que combinado potencia el tratamiento, la intervención a las personas o los usuarios drogodependientes. El modelo que trabajamos no es el prohibicionista, sino el de reducción de daños. Se ha cambiado el paradigma, ¿no? Me he permitido hacer una metáfora sobre señales de tráfico en el que el modelo prohibicionista sería el prohibido aparcar y prohibido estacionar y prohibido todo, ¿no? Totalmente tal. Y el otro es un modelo más regulador, el modelo de reducción, en el que no está bien visto consumir drogas, pero si tú consumes, vamos a intentar pues reducir la frecuencia, vamos a hacer algo, ¿no? Para que mejore tu calidad de vida, y es lo que vamos a hacer en el programa que hemos propuesto a la asociación y hemos realizado. El programa de artes marciales terapéuticas. La OMS define las drogas en un concepto que básicamente se realza pues la introducción de sustancias en el organismo y la alteración que produce en este. Y podemos clasificar las drogas en tres grandes bloques: depresoras, estimulantes y alucinógenas. También hemos escogido un método de clasificación de las drogas que es del 1 al 4, siendo 1 más adictiva y 4 menos adictiva. Y así queda, pues depresoras como aquellas sustancias que disminuyen el tono psicológico, las estimulantes que producen un estado de excitación, y las alucinógenas que alteran los procesos perceptivos. En España, pues las drogas que se consumen más son los hipnosedantes, el cannabis y la cocaína. En la asociación, por eso que estamos trabajando, que hemos trabajado y hemos hecho el análisis de los casos, básicamente hay muchos que consumen heroína y metadona. ¿Por qué se consume drogas? Culturalmente existe... existe. Y bueno, y aparte de estas drogas que hemos comentado, por supuesto, el alcohol y el tabaco. ¿Por qué se consume drogas? Vivimos en una sociedad materialista, individualista, pasiva y hedonista. Parece que se promueva el placer, el buscar sensaciones, y esto se junta con la necesidad de experimentar y de probar que tienen muchos adolescentes y el sesgo optimista que conlleva el de a mí nunca me va a pasar nada, ¿no? Aparte de estas dos variables que son muy importantes, se juntan otras también, como es la falta de confianza, el escape o automedicación de la persona, el aburrimiento o la rebeldía. Los patrones de consumo los podemos reducir en tres tipos: el consumo ocasional, que es el que para una celebración pues consume una vez al año, una vez cada 2 meses. El consumo recreativo, que es el que sería cada fin de semana para salir de fiesta, para pasarlo bien. Y el consumo habitual es el que pasa a ser ya no por motivos de diversión, sino por motivos de necesidad. También un concepto muy importante es el de policonsumo, que significa el consumo de varias drogas simultáneamente. Y esto ya no es solamente para el consumidor habitual, sino también para el recreativo o la ocasional, ¿no? Se toma una cocaína mezclada con alcohol, con tabaco, con marihuana, y esto hace que sea muy peligroso el consumo. Aquí vemos unos poquitos factores individuales de protección y de riesgo, ¿vale? Por ejemplo, el buen concepto y la autoestima de uno es un factor de protección. El mal concepto y baja autoestima negativo pues es factor de riesgo. Tolerancia a la frustración, baja tolerancia, en fin, una serie de factores individuales que pueden ayudar a no consumir y otros que ayudan a consumir porque son unas carencias que serán suplidas por el consumo de drogas. Igualmente factores relacionales en la familia o en la escuela o amigos, por ejemplo, familias desestructuradas pues tienen más números, digamos, ¿no? para el consumo.
Nos acercamos ahora al modelo. Existen dos modelos. El modelo biomédico, que se reduce a la medicación, y el modelo biopsicosocial, que es el que nosotros vamos a trabajar, en el que engloba los tres ámbitos: el biológico, el psicológico y el social, mezclando pues genética, funcionamiento fisiológico, las creencias, el repertorio emocional, interacciones personales, contexto cultural, toda una serie que combinado potencia el tratamiento, la intervención a las personas o los usuarios drogodependientes. El modelo que trabajamos no es el prohibicionista, sino el de reducción de daños. Se ha cambiado el paradigma, ¿no? Me he permitido hacer una metáfora sobre señales de tráfico en el que el modelo prohibicionista sería el prohibido aparcar y prohibido estacionar y prohibido todo, ¿no? Totalmente tal. Y el otro es un modelo más regulador, el modelo de reducción, en el que no está bien visto consumir drogas, pero si tú consumes, vamos a intentar pues reducir la frecuencia, vamos a hacer algo, ¿no? Para que mejore tu calidad de vida, y es lo que vamos a hacer en el programa que hemos propuesto a la asociación y hemos realizado. El programa de artes marciales terapéuticas. Según el programa de artes marciales, nos basamos en la teoría cognitivo-social del aprendizaje, en el que factores ambientales, factores conductuales y factores personales influyen en el aprendizaje. El ser humano no se considera gobernado por fuerzas internas ni por estímulos externos, sino por la interacción de estos tres factores que crean un modelo de reciprocidad triádica. Utilizaremos técnicas de modelaje en el que las propias personas tendrán un modelo a seguir y desarrollarán nuevas conductas mediante la observación a estas otras personas. También será muy importante el concepto de autoeficacia, porque se centra en los pensamientos que tiene el individuo sobre sí mismo y cómo tiene que actuar. Así pues, los beneficios de las artes marciales, según estudios científicos, han demostrado que puede reducir los niveles de agresión, puede promover la inclusión, promover un mejor sueño, tener conciencia corporal, mejorar la respuesta frente al estrés y la ansiedad, mejorar la autoestima y tener una respuesta más optimista y segura ante los desafíos diarios. Así pues, el objetivo general del programa es mejorar la calidad de vida de la persona drogodependiente. Y como objetivos específicos serían adquirir más energía y más positividad mediante la segregación de endorfinas que proporciona la actividad física, reducir los niveles de ansiedad propiciando herramientas terapéuticas como técnicas de respiración o relajación, propiciar conductas saludables mediante el modelado, es decir, realizar rutinas físicas, beber agua durante el ejercicio, socializar en actividades sanas, y finalmente aumentar su autoestima y su autoeficacia mediante el control corporal. Todo ello incide a una mejora momentánea respecto a la calidad de vida del usuario. El método que hemos utilizado es el de investigación-acción, que consiste en 4 fases, bueno, en 5 fases. La exploración inicial para conocer la realidad. Una vez hecho esto, pasamos a una planificación sobre cómo identificar el grupo, definir el problema, establecer objetivos. Seguidamente pasamos a una metodología del trabajo, aplicando todo lo que está en el programa, conociendo las variables implicadas, técnicas y los instrumentos para recoger datos. Una vez hecho esto, pasamos a un análisis e interpretación del programa y finalmente se hace una reflexión y un informe sobre lo que ha sucedido y vuelta a empezar otra vez a la realidad, a planificar y otra vez a ejecutar el programa. Así pues, el programa de artes marciales, con la colaboración de ASAUPAM, que es la Asociación de Drogodependencias, nos ha abierto las puertas
a los participantes y hemos creado el grupo 1 en Santa Coloma. Posteriormente se han hecho 2 grupos más en Badalona porque han considerado que era muy interesante el programa y hemos aplicado el mismo programa pero con menos sesiones que el primer grupo. Así que el procedimiento que hemos realizado para implantar el programa ha sido una fase 1, trabajo de campo, que ha sido ir a conocer a los usuarios en su terreno, en el centro de la ciudad, en la Plaza de la Vila. Ahí hemos conocido a usuarios, hemos hecho promoción un poquito, nos hemos hecho un tú a tú con la gente que había por ahí. Y una vez hemos realizado esto, hemos hecho la fase 2, que ha sido la implantación del programa, que consistía en la introducción a conceptos y aplicación de test, un calentamiento como estiramientos, rotación articular, un entrenamiento marcial, que son las técnicas, posteriormente unos ejercicios de respiración y finalmente una reflexión final sobre cómo se sienten, qué han aprendido y si les está gustando la actividad en sí. Aquí vemos un par de fotos haciendo la actividad de estiramientos en Santa Coloma y al otro lado una foto en el que se aplica las técnicas de artes marciales en Badalona. Aquí vemos uno de los test que hemos aplicado, el perfil del guerrero, que consistía en rellenar del 1 al 10 subjetivamente cómo se sienten ellos en agilidad, en equilibrio, en resistencia, en focus, confianza, salud, ansiedad, una serie de constructos que nos ayudaría a saber cómo ellos se sienten subjetivamente. Aquí vemos los resultados aplicados sobre el test TechBasp en el grupo de Santa Coloma, en el que observamos que las puntuaciones son muy bajas respecto a calidad de vida y vemos que la aplicación que hicimos post-test, muchos de los usuarios que vinieron el primer día no vinieron en el último día, incluso vinieron otros que no vinieron el primer día y eso nos hizo que no pudiéramos extraer conclusiones, aparte de, bueno, de los problemas que comentaremos en discusión. Pero básicamente lo que podemos extraer de aquí es que la calidad de vida de los usuarios que había en la asociación es muy muy baja, exceptuando estos 3 que puntuaron alto. Es posible porque este abstenio durante muchos años y por eso haya puntuado alto. Y ellos 2 pues están en procesos de querer dejarlo, pero están en una fase contemplativa, como diría el modelo de Prochaska y Di Clemente. Aquí vemos los resultados obtenidos en el perfil del guerrero, en el grupo 2 de Badalona, en el que observamos que las horas de sueño de muchos pacientes es muy baja. Vemos que duermen 4 horas, 3 horas al día. Algunos usuarios sí que duermen 8. Vemos que la dieta también es muy mala. Hacen 2 comidas al día solamente algunos usuarios. Otros hacen más, pero normalmente la dieta se basa en comer un bocadillo. No es un plato, 3 platos. Comen uno y aún gracias. Y vemos también que puntúan muy alto en ansiedad, excepto algún caso puntual, pero casi todos puntúan 8 o 9 en ansiedad. El grupo 3 de Badalona también observamos que la mitad de los usuarios apenas duerme, 1 hora, 3 horas, 6 horas al día, 3, 7, 6, 5 horas, 5 horas. Vemos que también la ansiedad es muy alta en todos los usuarios. Y de confianza pues existe las dos cositas, ¿no? Unos que tienen mucha confianza en sí mismo y otros que no tienen nada de confianza en sí mismo. La dieta también observamos que no se alimenta muy bien. Por ejemplo, MO pues solo realiza una comida al día. Y bueno, esto demuestra también un poquito el estado físico, mental en que están los usuarios y la dificultad que tiene eso de implantar un programa porque sus necesidades básicas no están cubiertas. Aunque sí que podemos extraer algunos resultados mediante la observación y mediante las charlas que hemos tenido con ellos. Así pues, hemos observado una diferencia en la conducta del usuario al entrar dentro del taller y al salir del taller. Hemos visto que tienen más energía, más positividad, más alegría. Observamos pues un cambio conductual.
También hablando con ellos, nos han hecho saber que tienen menos ansiedad en el momento de hacer el taller. Consiguen relajarse mediante los ejercicios de canalización y de respiración. Algunos usuarios han conseguido aplicar ejercicios de respiración en su día a día. También hemos visto que hay un inicio en la adquisición de hábitos saludables como el consumo de agua, porque hay muchos usuarios que no beben nunca agua y simplemente haciendo deporte y poniendo una botella de agua consiguen beber agua. Y también hemos hablado con muchos usuarios que nos han explicado su sentimiento de autoeficacia al ir mejorando cada día el movimiento técnico marcial. Así pues, sobre la discusión, el programa podía haber ido muchísimo mejor si no hubiese sido porque ha sido un periodo corto de la intervención. El grupo 1 ha tenido máximo 9 sesiones, el grupo 2 7 y el grupo 3 ha tenido 6 sesiones, que no son suficientes para crear hábitos ni conseguir habilidades en ninguna disciplina. Eso es un hándicap. También el gran deterioro que presentan muchos usuarios hace que sea más difícil tener resultados tangibles a corto plazo. Y otro aspecto que ha sido un problema ha sido la irregularidad de los usuarios en asistir al taller. Habían usuarios que venían un día sí, después no venían, y eso dificulta mucho también el monitorizar, el tener un control sobre los usuarios y sobre sus posibles mejoras. Así que también es muy importante el método que se ha utilizado, es fundamental en estos usuarios porque hay que ir investigando sobre qué les motiva y sobre... y eso. Y aspectos que surgen es la sinergia, es la energía que se crea en el grupo, es muy importante esto. Y sobre todo cuestionarnos el concepto de salud y legalidad, ¿no? Porque mucha gente consume alcohol, ¿no? Diciendo que es legal, pero es la droga un poquito... es una droga de las más perjudiciales. Para futuras investigaciones proponemos que es muy importante aumentar las horas de práctica del taller, porque no es suficiente con 1 hora a la semana. Implantar el compromiso entre los participantes para que sean más asiduos al taller. Fomentar el uso cotidiano de los ejercicios en los participantes. Intentar, ¿no?, que se extrapole. Y una cosa que sería interesante, una vez conseguido el concepto de autoeficacia en los pacientes, sería realizar visualizaciones que ayudaría a potenciar y a cambiar esas creencias un poco negativas de los participantes. Y esto es todo y muchas gracias.